Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio del Doctor Responde. Gracias por estar aquí. Mientras las personas se van conectando, hoy les contamos, vamos a hablar de un tema muy importante, es el riesgo y las consecuencias de las fracturas en nuestros adultos mayores. Para eso tenemos a un invitado muy especial, él es el doctor Julio César Palacio, él es ortopedista, especialista también en reemplazos articulares. Así que doctor, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio del Doctor Responde. Muy buenas tardes, Angélica, y es un placer estar aquí en este espacio del Doctor Responde y poderles ayudar en todas las inquietudes que tengan con respecto a las fracturas en el adulto mayor. Gracias, doctor. Y mientras las personas se van conectando, yo quisiera que le diéramos esa noticia importante y positiva a todas las personas, a los que hoy nos acompañan. Quiero que conozcan nuestro programa de adulto mayor, fracturado de cadera, un programa creado para todos nuestros pacientes. Así que, doctor, cuéntenos de qué se trata este programa. El programa de adulto mayor fracturado es un programa que comenzó ya hace varios años, se comenzó a estructurar y pues ha sido un programa bandera dentro de la clínica Imbanaco y que recientemente, hace escasamente 2 meses, fue certificado por la Joint Commission Internacional. Es el ente regulatorio de programas médicos más importante del mundo en la certificación de programas de salud. Y Imbanaco consiguió la certificación del programa adulto mayor fracturado, en el cual el paciente es mirado como un todo, como un ser integral, y es un programa interdisciplinario en el cual se tienen no solamente el ortopedista, sino está geriatría, está trabajo ocupacional, está fisioterapia, está nutrición, está psicología, psiquiatría, para mirar al paciente dentro de todo lo que es él como ser, como persona, y no mirarlo solamente como una fractura. Entonces esto hace que el paciente se le maneje su fractura de la mejor forma posible y además se miren una cantidad de aspectos que hacen que ese paciente vuelva a su estado prefractura lo más rápidamente posible, evitando la mayor cantidad de complicaciones, pero además podamos estructurar un plan hacia ese momento después de la fractura que evite que el paciente pueda tener otro tipo de fracturas después de esa primera fractura que ya presentó. Entonces, desde ahora los invitamos a que sepan que en Imbanaco tenemos un programa certificado por la Joint Commission Internacional que hace que ese paciente adulto mayor que presente una fractura sea manejado de forma integral como un ser, como un todo, no solamente mirar a esa persona como un paciente que se fracturó. Gracias, doctor. Bueno, esto es una gran noticia para la región, para el país, contar con un programa tan completo, tan integral, brindarle a todos nuestros pacientes adultos mayores que padecen y que pasan por una fractura una atención integral, una atención holística que seguro los beneficios serán infinitos. Para empezar, doctor, y hablando un poco del tema de las caídas, ¿por qué pasan esas caídas en nuestros adultos mayores? Tenemos una pregunta muy especial y es, cuéntenos cómo podemos adecuar, doctor, y hacer del entorno de nuestros adultos mayores un espacio seguro. ¿Cómo podemos adaptar esas casas donde ellos habitan? Es decir, lo más importante es quitar todo aquello que pueda significar obstáculos. Entonces, yo diría que algo importante es la casa como tal, y entonces evitar hasta donde sea posible tapetes donde el adulto mayor se pueda enredar y caerse, evitar zonas y tengan áreas pues, de poder trasladarse sin tener mayores obstáculos. Uno de los sitios más frecuentes donde el paciente se cae es en el baño. Entonces los baños deberían de tener manijas que hagan que él se pueda sostener, que hayan tapetes que eviten que se resbale. Entonces todo este tipo de cosas o de ayudas que hagan que el paciente pueda evitar la caída es muy importante. Entonces evitar todo lo que sea obstáculos, y en los baños adecuarlos con manijas para que él se pueda agarrar y evite el resbalarse y el caerse, ya que es uno de los sitios donde primero se fracturan los adultos mayores, en el baño,
por lo que tiene una área donde está húmeda y se pueden resbalar fácilmente. Pero en la casa está todo aquello que pueda ser un obstáculo donde él se pueda enredar, y una de las cosas que son importantes en este aspecto son los tapetes, que se pueden enredar con las puntas y de ahí se producen las caídas. Gracias, doctor. Hablando un poco de este tema de las caídas, tenemos una seguidora que nos pregunta: ¿qué hacer si mi abuela ha presentado una caída de su cama? Ella no expresa dolor. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que si no hay dolor, es difícil pensar que hay una fractura sin que haya dolor. Entonces, es evaluar eso, es mirar la movilidad de la extremidad. Vamos a suponer que se golpeó la extremidad derecha, izquierda, es moverla, y si no hay dolor, pues lo más probable es que no haya ningún tipo de lesión y podemos quedar muy tranquilos, y pues se puede seguir en una vida cotidiana. Si hay dolor, lo mejor es consultar a una urgencia, y en este caso pues los invitamos a que consulten a la clínica Imbanaco, donde ya, como lo mencioné, tenemos un programa especial de adulto mayor. Definir si hay una fractura, pues entrará dentro del programa de adulto mayor fracturado, y se hará todo el manejo y toda esa integralidad y multidisciplinario que existe. Si no hay una fractura, se descarta y será medicado como un trauma, como un golpe, y no pasará a mayores. Gracias, doctor. Hablando un poco de las fracturas, ¿cuáles son esas fracturas más frecuentes y en realidad por qué ocurren? Pues las fracturas más frecuentes en el adulto mayor estaría lo que es la cadera, la columna y el radio. Pero puede haber fracturas en cualquier parte del cuerpo: hombro, codo, rodilla, tobillo, es decir, pero las tres áreas más frecuentes son la cadera, la columna y el radio. ¿Por qué se producen? Pues una de las cosas que favorece la fractura es la osteoporosis. Entonces, aquellos pacientes osteoporóticos pues tienen una probabilidad de presentar una fractura más frecuente que un paciente no osteoporótico. Pero también es importante aclarar que para que se produzca una fractura no es solamente la osteoporosis, es la intensidad con que se recibe el trauma en una zona anatómica, o el mecanismo con que esa zona anatómica recibe aquel trauma. Uno siempre oye muchas veces de que esa señora debe tener unos huesos muy duros porque se cayó con su nieto y el nieto se quebró y la señora no, o el señor no. Y entonces se supone que tiene unos huesos muy resistentes. Muchas veces no es que el hueso sea más resistente comparado con un niño, sino que la intensidad con que se recibió el trauma puede haber sido mayor en el niño, o la forma como el hueso recibe el trauma puede haber sido diferente en el niño. Pero claramente la osteoporosis es un factor predisponente para que se produzcan fracturas. Y dentro del programa de adulto mayor fracturado que nosotros tenemos, eso es uno de los aspectos importantes del programa, y es que ese paciente que se fractura sea estudiado como el SER, podamos saber cómo está el hueso y tratar de manejar todos esos factores predisponentes que favorecerían otra fractura en el futuro. Y lo importante es que ese paciente que ya se fracturó podamos evitar que se nos vuelva a fracturar por el significado que tienen las fracturas en los pacientes adultos mayores. Gracias, doctor. Hablando un poco de ese por qué los adultos mayores se fracturan, podemos pensar que la alimentación tiene alguna influencia en el tema de las fracturas, ahorita que hablabas un poco de la osteoporosis. Pues yo diría que claramente sí, la respuesta es sí, es decir, para prevenir osteoporosis, todo el mundo piensa que lo más importante es un medicamento. Y antes del medicamento, que pueden ser muy importantes en una etapa cuando uno ya tiene osteoporosis, pero otra cosa es la prevención. Y dentro de esa prevención tenemos aspectos muy claros: la alimentación, una alimentación muy saludable; el ejercicio, es decir, tener una rutina de ejercicios diarios o por lo menos 3 veces a la semana es muy importante. Los niveles de vitamina D es algo sustancial también en la prevención, y la vitamina D se sintetiza en el cuerpo a partir de los rayos solares en la piel, y eso es importante entonces recibir de alguna forma,
tener contacto con el sol para que se pueda sintetizar la vitamina D y hacer prevención, y es por decir, dejar ciertos hábitos como el fumar, hace que se disminuya la posibilidad de tener una osteoporosis mayor. Entonces yo diría que en términos generales la alimentación es fundamental, y cuando hablamos de alimentación es una alimentación realmente nutritiva y balanceada, no es la alimentación en el sentido de comer comida chatarra o muchas harinas o muchos carbohidratos. Es una alimentación de proteína con vegetales, con verduras, todo este tipo de cosas que suplen todos los nutrientes que nosotros necesitamos, el sol, el ejercicio y evitar hábitos como, y muy importante, el fumar. Gracias, doctor. Hablando un poco de ese plan de alimentación adecuado para todos nuestros adultos mayores, ¿cuáles son esos alimentos que llega a la tercera edad y debemos aumentar su consumo? Yo diría que están todo lo que son las proteínas, y proteína está la carne, el pescado, el pollo, los mariscos, es decir, cualquier tipo de proteína animal. También está la proteína vegetal, y dentro de las proteínas vegetales tenemos lo que es el frijol, los garbanzos, las lentejas, todo ese tipo de pepas, digámoslo así para entenderlo fácilmente, hace que haya un aporte de proteína vegetal, y está todos aquellos nutrientes como todo lo que es verde, es decir, todos los tipos de coliflor, espinaca, todo lo que son vegetales, todo lo que son verduras. Hay otra cosa que suministra un alto contenido de tanto de vitamina D como de calcio, están las nueces, es decir, todo lo que son frutos secos. El maní no es un fruto seco, que muchas veces nosotros pensamos que el maní, pero los frutos están secos, está el pistacho, las nueces, se me olvidan otros nombres, pero todo lo que es considerado frutos secos. Entonces, con eso nosotros tenemos un aporte necesario para sintetizar vitamina D, para tener calcio suficiente para que nuestro organismo pueda tener el requerimiento necesario para que los huesos se sigan fortificando y no se pierda la masa ósea. Y pues cuando ya uno llega a ser un adulto mayor, pues debería hacerse una evaluación de los niveles de vitamina D, la densitometría ósea, para poder definir en qué condiciones está la masa ósea, la vitamina D, que es importante, y si es necesario, pues sustituir con medicamentos y prevenir la producción de fracturas. Pero es muy importante la nutrición. No esperemos que solamente nos vayan a manejar la osteoporosis como tal, solamente con medicamentos. Si nosotros tenemos todo lo anterior, que es nutrición, ejercicio, sol, evitar hábitos como el fumar, posiblemente la posibilidad de la osteoporosis va a ser menor que los pacientes que no tienen ese tipo de hábitos en su vida. Gracias, doctor. Hablando un poco de la osteoporosis, nos pregunta Nora Estela desde Facebook, ¿cómo evitar tener osteoporosis? ¿Qué le podemos decir a Nora Estela, doctor? Pues, como ya lo mencioné, una muy buena nutrición, una nutrición balanceada, ejercicio rutinario, el sol, y evitar hábitos, por decir algo, uno muy específico es el fumar, que hace que se disminuya la masa ósea. Eso es algo importante. Y ya pues estaría la otra parte, que es la parte de medicamentos, pero yo creo que si nosotros hacemos la primera, vamos a evitar que nuestros huesos pierdan la densidad ósea y podamos evitar, desde el punto de vista de la vida normal, del cotidiano de nuestros días, evitar la osteoporosis. Pero es normal, todos los seres humanos, en mayor o menor grado, en la medida que nuestros calendarios nuestro calendario va aumentando, vamos volviéndonos osteoporóticos. Entonces, pues, es mantener eso que ya mencioné, y en algún momento dado, por encima de los 50 años en adelante, tener rutinariamente una consulta cada año, cada 2 años, con el ortopedista, con el internista, con el geriatra, las mujeres con el ginecólogo, para ver cómo está la calidad ósea, y de pronto, si hay necesidad, suplementar con medicamentos para evitar la osteoporosis hasta donde sea posible. Gracias, doctor. Nos pregunta Sandra Llosa desde Facebook, un adulto mayor cuando presenta y cuando pasa por un momento de fractura le coge mucho miedo a caminar. ¿Cómo le podemos ayudar a ese adulto mayor y convencerlo? ¿Qué técnica de convencimiento podemos emplear para esa persona que vuelva a retomar su vida
normal. Eso es lo que se busca con con un programa de adulto mayor fracturado o un programa de ortogeriatría, y es que ese paciente tuvo la fractura hoy y sea llevado a cirugía lo más rápidamente posible, si es posible, si las condiciones médicas que en general se logra es llevarlo a cirugía en las primeras 24, máximo 48 horas, para que ese paciente esté en condiciones de sentarse, pararse, caminar lo más rápidamente posible y no alcance a tener ese lapso entre la fractura y comience a tenerle miedo. Pero si además, dentro del programa de adulto mayor fracturado, tiene un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, como es terapista ocupacional, fisioterapia, nutricionista, todo un grupo que hace que ese paciente rápidamente se pare de nuevo de la cama y no sienta el temor. Ese es uno de los aspectos fundamentales, es llevar al paciente a cirugía lo más rápidamente posible. Ya después, si el paciente le cogió algo de miedo, pues es darle esa confianza de que no va a haber ningún problema, que lo que pasó es es infortunado, pero que no es el fin del mundo y que nos vamos a poder parar. Y para eso está todo ese equipo multidisciplinario, interdisciplinario, trabajando junto con la familia para que pueda ese paciente sentir la confianza de que puede pararse a caminar prácticamente al otro día de la cirugía, al otro día de la fractura, sin ningún tipo de temor. Gracias, doctor. Nos pregunta Andrea Toro desde Instagram. Andrea nos dice, ¿en qué momento, a partir de qué edad debemos empezar a tomar calcio con el fin de que nuestros huesos vayan a presentar fracturas a largo plazo o en el momento en que ya estamos en esa etapa de adultos mayores? ¿Qué le podemos decir a Andrea, doctor? Yo diría que no hay una edad donde se diga a partir de tal edad tenemos que empezar a tomar calcio. Si nosotros tenemos una alimentación balanceada, como ya lo mencioné, posiblemente no hay una edad, es lo más importante. Alimentación, ejercicio, sol y evitar hábitos que no sean saludables, eso hace que ya per se los huesos tengan y mantengan una densidad ósea en la medida que vamos. Yo diría que los pacientes por encima de 50, 60 años, eso no es fácil decirlo, pero pues digamos, pongamos una edad, 50 años, debería de consultar y ver cómo están los niveles de vitamina D dentro de su organismo, cómo está la masa ósea, y si todo está normal, pues se sigue con lo mismo, dieta, una alimentación balanceada, ejercicio, sol, disminuir hábitos, y ahí se va viendo cada 2 años, cada 3 años, se va viendo cómo está su vitamina D, su masa, densidad ósea y otras cosas que también se analizan en ese momento de la evaluación, y si todo está bien, se sigue igual, no hay necesidad de comenzar a tomar nada. Si en algún momento dado se ve que la densidad ósea comienza a caer, que ciertas vitaminas comienzan a caer, que ciertas hormonas comienzan a caer, pues ese es el momento de comenzar a sustituir médicamente todo eso para que evitemos la progresión o evitemos la aparición de osteoporosis hasta donde sea posible. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Mireya Chocue desde Facebook. Doctor, muy buenas tardes. Yo tengo un problema de cadera, pero está comprometido 2 hernias discales, me duele al caminar, me vio el neurólogo, el neurocirujano, él me dijo que debía esperar 2 meses, si no, le tocaría operarme. Estuve 1 semana sin caminar y tengo 43 años. ¿Es bueno los bloqueos? Gracias por su respuesta. Es decir, los bloqueos cuando hay problemas de columna sirven, es decir, el bloqueo va a hacer que se disminuya el proceso inflamatorio y eso pueda disminuir el dolor, y es una alternativa prequirúrgica y va a depender mucho de lo que se es. Poder responder exactamente una pregunta de esas no es fácil porque no se sabe la magnitud de la hernia, el compromiso neurológico que se tiene, pero en muchos casos los bloqueos puede ser una alternativa prequirúrgica y con ello se puede disminuir totalmente el dolor y poder evitar sin la necesidad de llegar a una cirugía. Hernia discal no es igual a cirugía, hernia discal es igual a tratamiento, y dentro del tratamiento está el tratamiento médico con medicamentos, fisioterapia, los bloqueos, modificación en ciertos aspectos de la vida, y ya aquel paciente que se agotó todo eso o tiene un gran compromiso neurológico
desde el punto de vista de pérdida de movilidad, de pérdida de sensibilidad, de una cantidad de aspectos, pues puede ser como parte del tratamiento requerirse una cirugía. Pero hernia discal no es igual a cirugía. Hernia discal es igual a tratamiento y hay diferentes tratamientos para manejar las hernias discales dependiendo de la sintomatología y el compromiso que tenga el paciente. Pero a la pregunta específica, sí, los bloqueos se usan para el manejo del dolor en las hernias discales. Gracias, doctor. Nos pregunta Nelcy Navia desde Facebook. Doctor, ¿es cierto que el consumir exceso de calcio puede hacer que aparezca el espolón calcáneo? ¿Esto es cierto, doctor? Mito falso. Gracias, doctor. Un poco de la alimentación, ya sabemos cuáles son esos alimentos que debemos aumentar el consumo cuando llegamos a esa etapa de ser adulto mayor. ¿Cuáles entonces serían esos alimentos, doctor, que debemos decir no o debemos hacer a un lado, debemos disminuir su consumo? ¿Cuáles serían esos alimentos que definitivamente debemos dejar? Yo no diría que hay que disminuir algo específico para evitar la osteoporosis, si vamos a hablar de osteoporosis, o de mantener una muy buena masa muscular, que es otro aspecto en el adulto mayor que es importante, no solamente el manejo del hueso, sino también el manejo de la musculatura, porque pues si el paciente tiene una muy buena musculatura, esto le va a dar mayor estabilidad, esto le va a dar mejor desplazamiento y puede hacer que también se eviten las caídas. Entonces también el manejo de la parte muscular en el paciente es muy importante. Y entonces a la pregunta específica, yo no diría que hay alimentos que debemos eliminar, pero si queremos es hacer una alimentación apropiada, balanceada, pues es las proteínas, los vegetales, las verduras, los frutos secos y evitar, pues si se quiere, que la base de la alimentación no sean las harinas, los dulces, todas esas cosas ricas que son muy ricas de verdad, pero eso no aporta los nutrientes necesarios. Entonces yo digo, es tener una alimentación con una base nutricional buena y asociarle pues ya todas esas cosas ricas, porque el mejor condimento de la comida es el colesterol. Entonces pues es claro que todas esas cosas ricas hacen que pues se puedan complementar, pero no que esa sea la base de la alimentación, sino que la base de la alimentación sea lo bueno y complementamos con aquellas cosas que son ricas, que hacen que uno coma sabroso, pero que no debe ser la base de la alimentación. Entonces yo no suspendería nada, yo lo que haría es tener claro qué es lo bueno y complemento con las otras cosas, pero no convierto esas otras cosas en la base de la alimentación. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Andrea Pérez desde Instagram. Andrea nos dice, doctor, ¿qué cuidados, qué consejos o qué precauciones debe tener un adulto mayor cuando hace uso de caminadores o apoyos ortopédicos en su vida cotidiana? No tendría ninguna, es decir, no tendría ninguna, es algo que sea como cuidado para hacerlo. Es decir, yo digo que si se necesita un caminador, si se necesita un bastón, o para el paciente le da seguridad el usarlo, yo creo que es beneficioso. Esos son pues un soporte más, un tercer pie más en un bastón, y eso sin lugar a dudas, si para el paciente le da la tranquilidad y la seguridad, pues es útil usarlo. Uno ve muchas veces a los pacientes mayores cargando caminadores, no usando el caminador. Entonces si un caminador es para cargarlo, es mejor que no lo cargue, porque en cualquier momento eso le va a hacer que de pronto se enrede. Pero si los están usando bien, es decir, apoyándoles, si les está dando la tranquilidad de seguridad, de que se sienten más tranquilos, yo diría que no hay por qué negarles la oportunidad de que lo hagan, ni evitar que lo usen, porque lo más importante es que ellos se sientan tranquilos, seguros, y eso sin duda pues es una ayuda para evitar una caída que sería la que produce en cierta parte las fracturas. Yo no tendría ningún aspecto así como para decir el cuidado es este. Es decir, diría aquellos que andan con el caminador cargándolo como si fuera una porcelana, pues es mejor que no lo usen, porque eso puede hacer que se enreden y sea pues más fácil caerse como tal. Así es, doctor, y para ir cerrando, tenemos una pregunta de Santiago Gómez desde Facebook. Santiago nos pregunta, doctor, ¿qué señales puede encontrar o pueden ser evidentes en un adulto mayor cuando necesita apoyo psicológico? ¿Esto en realidad se puede ver a simple vista? Sí, hay pacientes que empiezan a perder la memoria, que se vuelven irritables, que van perdiendo
coordinación, que van perdiendo todas aquellas cosas que hacen que en muchos aspectos es notorio verlos que están llorando mucho, que se está deprimiendo, y yo creo que todas esas señales hacen que nosotros pues, deberíamos llevar a nuestro adulto mayor a una valoración desde el punto de vista psicológico, terapia ocupacional, es decir, todos aquellos apoyos para brindarle el mejor apoyo para que él salga de ese estado en el cual se va ingresando. Como todo, hay cosas que van a ser inevitables y están aspectos como la demencia senil, el Alzheimer, que pues no es propio de una edad específica, pero que es más frecuente en pacientes mayores y que desafortunadamente al día de hoy no hay ningún tratamiento efectivo que pueda hacer que esto desaparezca, y Dios quiera en el futuro podamos entender mucho más por qué se producen este tipo de aspectos, la demencia senil, el Alzheimer, y se pueda manejar desde alguna especialidad estas patologías en los pacientes para que ellas no se produzcan o se eviten sus consecuencias. Bueno, doctor, muchas gracias, gracias por este espacio, gracias por compartirnos esta información tan valiosa relacionada a todos nuestros adultos mayores. Y ustedes recuerden, si sus adultos mayores presentan alguna caída, alguna fractura, nosotros tenemos un programa como centro de experiencia que les brinda una atención integral, una atención holística a todos esos pacientes. Así que muchas gracias por conectarse una vez más con nuestro espacio del Doctor Responde. Hasta entonces.